Vamos a hacer un repaso, pero a la vez este repaso, la idea sería como hacer una captura de pantalla y que al momento de operarlas las tengan como guía. Gráfica de tendencia. Perfecto. Vamos a arrancar trader, porque la idea sería también hacer un backtesting de toda esta estrategia. La idea de esto es un poco también como ayuda a memoria y sobre todo, ya les digo, para nosotros tener bien claro siempre qué es lo que nosotros tenemos que buscar cuando nos sentamos en la computadora. O sea, siempre tener bien clarito eso, porque si no, si nosotros le damos como espacio o dejamos que la mente enfrente del mercado fluctúe o haga lo que va sintiendo ahí en el momento, muchas veces vamos a ser presa de estos movimientos que genera el institucional, ya sean a la baja, al alza. Básicamente vamos a ser manipulados en la dirección que ellos nos quieren llevar. Entonces, yo por lo menos me doy cuenta que en mi proceso, tener las reglas claras de entrada y salida, tener el tipo de operaciones que hay que tomar, son, digamos, un detalle que, digamos, parece un poco tonto, ¿no? Pero que sirve mucho al momento de nosotros estar operando. ¿Para qué? Para que ya les digo, para que nosotros como que no nos pongamos ahí a experimentar o a inventar, ¿no? Sino que ya nosotros tenemos unas reglas, y sobre todo en esta clase yo quería reforzar el tema este de las reglas para participar en el mercado, para generar un contexto, para cuál sería nuestra estrategia, ¿no? de operativa. El primer paso es identificar en qué tipo de mercado estamos. Acá yo puse identificar el tipo de mercado en macro y la intención inmediata. Ustedes ya saben, y si no lo tienen ahí fresco, ya saben que básicamente nosotros tenemos dos tipos de mercados en los que operamos. Esta es la estrategia, la manera de operar que nosotros tenemos, la probabilidad que nosotros seguimos. Tenemos mercados tendenciales y mercados laterales. Mercados tendenciales ya sabemos que son mercados que van en una dirección, pueden ser alcistas o bajistas. Y mercados laterales tenemos dos tipos de mercados. Mercados laterales cerrados y mercados laterales amplios. Acá, parte del primer paso es, por un lado, identificar el tipo de mercado en macro y la intención inmediata. ¿Por qué hago esta aclaración de intención inmediata? Porque acá es donde uno muchas veces es como que se complica. Yo veo que a la mayoría le pasa, a mí también me ha pasado el hecho de decir, che, en macro el mercado está en una dirección alcista o viene claramente desgastando, entonces nos vamos en una dirección bajista. Pero se mezcla o un poco uno a veces se confunde por no identificar o tener ahí bien presente la intención inmediata, o cuál es la intención que lleva el mercado en el momento a nosotros estar operando. No sé si alguno de ustedes coincide conmigo, pero yo lo veo un poco así. Y el otro día charlando con uno de ustedes me comentaba esto que, digamos, era como que a veces se confundía porque capaz que tomaban un largo, la dirección macro era alcista, pero tomaban un largo y el mercado no era así específico, pero lo detallo así, digamos, lo narro así como un ejemplo. Ustedes en lo inmediato tomaban un largo y salían estopeados, por ejemplo. Entonces, hago esta aclaración de la intención inmediata porque es algo que nosotros también, y sobre todo esto con la experiencia, nosotros vamos a ir como le agarramos el feeling, como que le vamos agarrando la mano, porque no es tan así de fácil que ellos nos van a dejar que nosotros veamos una tendencia, nos posicionemos en esa dirección, esa tendencia macro y chao, nos olvidamos, o sea, nos tiramos para atrás en la silla, digamos, pata para atrás, esperando a que el mercado nos llene el target. No es así. Nosotros tenemos que ir identificando cuál es la intención inmediata o qué es lo que quiere hacer de inmediato el mercado. Entonces, nosotros, indistintamente, digamos, de la intención inmediata, nosotros tenemos que siempre tener en cuenta esto. Macro manda sobre micro. Esto sería como una frase, como una frase, como un mantra, pero no en cualquier zona. No en cualquier zona. O sea, siempre vamos a nosotros a tener que favorecer la dirección inmediata macro, pero hay que ver bien en qué zona nosotros queremos participar, porque no en todos lados pasa esto. O sea, no en todos lados nosotros vamos a buscar largos a favor de la dirección macro y nos vamos a ir en target, sino que nosotros tenemos que ir ese es como el chiste de este negocio, porque si no sería facilísimo, ¿no? Acá es donde nosotros tenemos que hacernos expertos. Entonces, nuestro segundo paso siempre va a ser las reglas claras de entrada. Para esas reglas claras nosotros tenemos que identificar qué tipo de mercado. Si estamos en un mercado tendencial alcista, nosotros vamos a querer siempre identificar
en qué parte de esa tendencia estamos, en qué parte de ese mercado estamos. Esto es fundamental, trader. Al momento de operar nosotros siempre tenemos que tener bien claro dónde estamos parados. Si yo no tengo bien claro dónde estoy parado, no puedo operar. Siempre, sí o sí, nosotros detenernos ahí en ese momento y hacer un análisis de cuál es el contexto, cuál es la intención. En un mercado alcista nosotros podemos ir, o lo que nos dice la teoría es que vamos a tener 3 impulsos. Supongamos, si vamos al mercado alcista, venimos en continuación en una dirección alcista, supongamos que arranca el premercado acá, y nosotros vamos buscando o estamos con la intención alcista, queremos ir con los toros. Entonces, como nosotros queremos ir con los toros y el mercado está arrancando acá, ¿yo qué tengo que esperar? Cuando tengo 3 impulsos y vengo en una dirección clara alcista, tengo que esperar que el mercado haga un final de tendencia. Final de tendencia que puede ser al final del tercer impulso, puede haber un cuarto impulso, pero siempre vamos a tener un proceso lateral. Este proceso lateral nosotros vamos a tener que observar o analizar y sobre todo marcar bien la zona donde tenemos el falso rompimiento en la parte de arriba y el falso rompimiento en la parte de abajo. Esto es parte del backtesting, de ir observando que los mercados siempre te van, la mayoría de las veces, yo creo que hasta ahora muy pocas veces hemos visto que aguante un doble piso, un triple techo, un doble techo, y que no se vaya en esa dirección haciendo un falso rompimiento. Muy pocas veces lo hemos visto, pero ha pasado. Con esto, ¿qué les quiero decir, trader? Que siempre en la operativa nosotros vamos a tener que buscar o siempre vamos a ver un falso rompimiento en el proceso lateral, en un final de tendencia, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Esto por el backtesting. Por el backtesting, digamos, nosotros lo fuimos detectando. Entonces, final de tendencia, esperaríamos un proceso lateral, que en este caso sería este proceso lateral, el mercado que nos marca una buena resistencia, nos marca un soporte, el precio le haga un falso rompimiento a la parte de arriba, y cuando el precio le haga un falso rompimiento a la parte de arriba, nosotros esperaríamos un falso rompimiento a la parte de abajo, a lo que sería el soporte. Acá nosotros tendríamos nuestra primera entrada. Esta sería nuestra primera entrada. Siempre favoreciendo con un contexto macro y con 3 impulsos. Yo tengo 3 impulsos alcistas que tengo que esperar una buena zona de barrida que podría ser el futuro soporte. Esto sería uno de los trades que nosotros como que arrancaríamos con la tendencia, ¿no? Este trade, el falso rompimiento en un final de tendencia, es uno de los trades como más agresivos, o uno de los trades que digamos es de mayor riesgo, pero es uno de los que nos daría un mejor posicionamiento y sobre todo, si nosotros nos posicionamos mejor, vamos a tener un mejor riesgo-beneficio. Entonces, este sería uno de los trades. Siguiente trade, habría que esperar un reingreso, siempre hablando en un mercado tendencial alcista. Siguiente trade, nosotros tendríamos que favorecer o buscar el reingreso a la zona y estaríamos esperando un testeo. Testeo a la zona que ellos hicieron la barrida. O sea, si el precio le hizo una barrida a esta zona, acá me quedó medio ahí. Supongamos que acá subió, acá viene el falso rompimiento y nosotros tendríamos que buscar un testeo a esta zona, a la zona que tiene el falso rompimiento. Este sería nuestra segunda entrada. Nuestra segunda entrada en un mercado tendencial alcista. Listo, ahí nos iríamos en la dirección alcista y las siguientes entradas ya serían rompiendo el proceso lateral en esa dirección alcista, buscando continuaciones del movimiento o la tendencia alcista. Ahora, para la dirección bajista, cuando tenemos un mercado con un contexto bajista, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar dónde viene el mercado, en qué parte estamos de ese mercado. Si, por ejemplo, como en este dibujo, estamos en el final de la tendencia, o sea, ya tenemos 3 impulsos, estamos llegando a una zona macro importante, estamos en algún número redondo, alguna zona macro, alguna zona de quiebre, ahí nosotros tenemos que esperar que el mercado nos marque bien el soporte y la resistencia. Una vez que tenemos ese soporte y esa resistencia, nosotros podemos favorecer, si quieren, el primer trade, que sería este de acá, falso rompimiento a nuestra resistencia. Pero ya les digo, este sería el más arriesgado y nosotros estaríamos arriesgándonos más, pero porque tenemos un potencial beneficio mucho más grande. Este trade yo lo recomiendo que sea ya cuando uno ya tenga la práctica suficiente, porque es un trade que suele tener muchos engaños. Yo por lo menos en mi práctica he visto que hay veces que te hacen fobo doble, te hacen un fobo arriba, fobo abajo, hacen otro fobo en una dirección y después recién se define. Entonces, si uno se posiciona acá arriba, corremos el riesgo de que el mercado venga un poquito más arriba y ahí haga el movimiento. Esto por lo menos yo lo he observado en mi práctica.
Entonces, este trade yo lo recomiendo ya que uno lo deje para practicarlo, que lo testee mucho, que lo observe cómo se va comportando, porque al comienzo uno no suele tener mucha experiencia, no suele tener mucha hora de pantalla, entonces lo que nosotros queremos ganar es confianza en nuestra operativa y en la probabilidad que nosotros vamos viendo. Entonces, lo que yo por lo menos aconsejo es puedo tomar estos trades. Ya cuando tenemos el falso rompimiento a la zona y tenemos bien marcada o bien clara cuál es la zona de resistencia, en este caso bajista, recién acá tomaríamos un testeo a la zona que tiene el falso rompimiento. Esto sería otra de las reglas de entrada. Y si el mercado rompe a la baja, después de realizar este cuadrante, luego de venir bajista, supongamos que el contexto y el mercado de macro es una tendencia bajista, nosotros esperaríamos la reacumulación, perdón, la redistribución, que rompa la baja esa distribución, y acá empezaríamos a buscar continuaciones del movimiento bajista. Estos serían nuestros parámetros de entrada y es que nosotros tendríamos que buscar en el mercado tendencial. Indistintamente si es alcista o bajista, nosotros tendríamos que buscar estas entradas. ¿Preguntas de esto, trader?